Dani. Hola, Ahí Dani. se cargó, ahí se cargó. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Bien, estoy re contenta como una niña que va Te a ver veo, un... te veo que le tiraste una introducción, digo, eso es un desafío, pero desafío. también es una responsabilidad, ¿no? Son las dos cosas, porque dijiste, no, esto va a ser, puede ser, ojalá que sí, esperemos que sí, y que se toquen diversos temas. No suelo centrarme en uno solo, sí hay un referente que me diste, o que acordamos que es hablar de la agenda. Incluso yo lo que hice fue anotar unas palabras, unas frases para cada una de los objetivos de desarrollo sostenible, y a partir de ahí sale la conversación. Incluso vos lo puedes llevar para la astrología, algo te voy a entender, no sé mucho, pero Basta. está bueno eso, está bueno porque se trata de integrar temas, ¿no? Hablaste de que estudiaste ciertos temas, puede ser que incluso no los conozca, Ok. pero sí puedo, de alguna manera también eh, interpretarlos, eso sí se puede hacer. Sí, sí, no, igual yo creo que lo que voy a llegar a mencionar lo tenés bastante masticado. Lo que sí estuve viendo como más específicamente los momentos en que inició, cómo derivan operaciones de la CIA y se van cambiando de nombre. O sea, sobre todo el proyecto MK Ultra me parece que lo debes tener bastante masticado. Sí. Sí, sí, lo ubico, eh, pero bueno, de última, eh, a ver, está la versión oficial, la versión alternativa. O sea, está Wikipedia y está... Lo que a mí me pasó, así como una intro y ahora te pregunto a vos, es que cuando era pendeja y como que arrancaba internet, había mucho disponible para ver. O sea, yo me acuerdo que a David Icke lo veía. David Icke para mí es el exponente por excelencia y lo compartí cuando anuncié la primera vez el vivo con vos, hace 2 días creo que subí a David, y siempre lo cito, que es un inglés que para mí es maravilloso, que hace una gran investigación, y ahí arranca todo el tema de reptilianos y demás. Para mí él lo es todo, y antes en YouTube se podía acceder muy fácil a ver estos temas. Y después de unos años yo me doy cuenta que ya no hay nada de lo que yo veía, no existe más, los dieron de baja. Creo que también, bueno, la censura ha llegado a borrar la historia de todo esto, de todo lo que es conspiraciones, sociedades secretas y demás. Vos sabés que hay un meme que dice, si la noticia es falsa, imagínate la historia. Es un meme que incluso apunta hacia una biblioteca. Hay una tierra esférica ahí, en el meme. Yo sé que es un tema que para la Es, astrología es es complicado, es polémico, lindo, es lindo. o sea, a veces me mandan, yo te quiero explicar, porque mando videos que también es lo que yo consigo en internet para mostrar los eclipses y demás, y es, pero la Tierra es plana, yo tengo información para vos, sí, chicos, yo ya leí todo. Puede ser que tenga forma de domo, siempre, no, a mí lo que no me gusta es llegar como a cosas concretas, o sea, digamos, sigo caminando, sigo cuestionando, y creo que incluso con otra amiga hablábamos de que probablemente hay varias formas de la Tierra en distintas dimensiones, o sea, porque no creo que la Tierra tenga una sola dimensión. Entonces, sería como, no Bueno, sé, me parece que igual eso que queda dijiste chico es el muy tema. importante. Eso que dijiste es muy importante, ¿por qué te digo eso? Porque vos dijiste, según la cosmovisión que yo traigo, es decir, partís de una premisa, de una hipótesis quizás, o incluso a veces podés partir de un axioma, algo que vos no discutís, que es hay muchas dimensiones, entonces concluyo esto. Lo cual no está mal, no es que está bien o mal, pero lo que para mí más importante es decir o establecer, a ver, ¿cuáles son tus axiomas? ¿Cuáles son tus premisas? ¿Cuáles son tus creencias? A partir de ahí vos, porque esto es como una cajita, ¿no? Vos introducís una línea, eso da una resolución y da un resultado. Me encanta. No hay tal cosa como alguien que, y eso no es que está bien o mal, no hay tal cosa como alguien neutral. Algo dijiste, Vale. mira, yo no tengo certezas, voy caminando, pero mientras voy caminando piso en algún lugar. Es decir, mientras piso tengo un referente entonces, una referencia, es decir, lo hablaba yo recién hace un ratito, te contar que estuve en directo con un arquitecto, con Guillermo Wood,
Pablo Echevarría, que también en ese arquitecto, dos arquitectos, hablamos de este tema, de la cosmovisión, de la cosmología, y justamente mientras uno va caminando, siempre está en un sitio, está en un lugar, por lo tanto, afirma algo, a riesgo de estar equivocado. Por eso A mí me pasa, pista. me, me re resuena porque sí parto del axioma que nada de lo que aprendí del colegio y de la más media es real. Se aprueba, hay más ahí atrás. O sea, sí, es verdad, parto de esa verdad. Y de hecho me vuelvo loca porque digo, esto tampoco y esto tampoco. O sea, digamos, me he cuestionado como absolutamente todo lo que aprendí. Así que sí, es verdad. Hay Y eso, una frase, ahí hay un hay una escalón. frase que dice, no existen las verdades absolutas. Bueno, esa frase ya es absoluta. Fíjate vos, ya decir no existe la verdad absoluta ya absolutiza la Total. frase. Entonces, Me encanta, es esa cuestión me encanta. paradojal. Bueno, esos son los misterios. Hay cuestiones que si uno profundiza tanto llega a los misterios. Y en los misterios justamente no hay respuestas, sino quizás más preguntas. Y ahí es donde uno evidentemente se posiciona en tal o cual lugar. Uno si pone, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Uno tiene una tendencia astrológica a posicionarse en tal cual lugar, ¿no? Es una tendencia, alguien, ahí entramos en una discusión, si querés me meto en un rato en tu métier, que es la cuestión, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se llama en astrología cuando hay un condicionamiento así estricto? Tiene un nombre, Determinismo. el determinismo astrológico, ¿viste? Eso es Bueno, interesante. pasa que es interesante, ahí voy a hacer un inciso para los que también les copa astrología. El determinismo arranca con Morán, que es un francés, no sé, de 1600, 1700, no estoy tirando bien la fecha, pero arranca el determinismo astrológico y de hecho hay. Si pasa, si tenés esto en la carta y pasa esto, te vas a morir de esto y te vas a morir de lo otro y te vas a casar con tal persona. O sea, hubo un momento que había tantas versiones y tantas posibilidades que necesitaban para ese momento esa cosmovisión, esa sociedad y esos tiempos, ¿no? Porque hay que contextualizar. René Morán, creo que es, Morin se escribe, M-O-R-I-N, y había un libro, o sea, yo estudié un poco del determinismo astrológico, sí. O sea, en un momento hubo que hacer base para después volver a cuestionar, volver a preguntar, agarrar cosas que sí, cosas que no. Total, sí. Mira, si eso, vos no sé si te acordás, yo lo dije una vez al Robert, ¿te acordás? No, te cuento. Ah, Yo a Robert le ¿entrevistaste dije, al Robert? ¿Vos también? ¿eh? ¿Qué ¿Entrevistaste cosa? al Robert? Hablamos ¿Entrevistaste al Robert? con Robert, yo no lo entrevisto porque a Robert lo conozco, lo he conocido físicamente, así que hemos charlado. Entonces, Ay, no es yo que yo tengo. lo entrevisto, charlamos, tiene un tema, él habla, después yo hablo. Eso hace que muchos de sus seguidores se enojen porque quieren escucharlo a él, ¿no? Pero bueno, es una conversación, es como esta. Y te iba a decir que el astrólogo anterior, o sea, el matemático era un astrólogo. De hecho, la definición, si buscas de matemático, es astrólogo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si eso lo atraviesa con un lenguaje, la astrología, en definitiva, claro, al tener muchas variables, el determinismo empieza a escaparse. Pero al final de todo, si uno logra encontrar la ecuación que cubra todas las variables, que sería una ecuación compleja, lo cual no es lineal, porque uno cuando habla de determinismo piensa linealmente, A implica B. Y sin embargo, si tengo muchas variables, casas, decanatos, etcétera, etcétera, signos, planetas, incluso acá en decaída, acá no, acá está en exaltado, acá, en fin, todo eso que se dice marca una variabilidad que uno parece que escapa del determinismo, pero también lo puede condicionar. Si uno encuentra la ecuación, como un matemático antiguo, por eso era la astrología una disciplina matemática, puede encontrar eso también. Y ahí empieza la cuestión de, para cerrar este tema, ¿no? Para ir, si querés, a otros. Hay gente que prefiere decir que no, no porque no le gusta. Bueno, eso es otra discusión. Ahí empieza la cuestión de ver las cosas como son, o como parece que son, y otra como quisiera que sean. Y estoy volviendo al principio. Yo creo y empiezo a ejecutar. Hay una frase que dice, el dormido cree para experimentar, y el despierto experimenta dejando de creer. Una frase que revierte eso. Después la voy a escribir. Es
cierto, pero se entrecorta, es cierto. No sé si a mí o a vos, pero yo te he escuchado entrecortado, ¿eh? A vos, al menos. A mí, y tendré Sí, que cerrar sí, sí. algunas ventanas. No sé una pregunta, perdón. Si yo levanto la ventana y cierro otras ventanas, ¿se me cierra el vivo? No, ¿no? Se me pone en pausa. No, buena pregunta. No No sabemos. sé. No, yo no sé. Para que intento algo. A los dos, dice. Mira vos. Géminis, ahí va. Tengo muchísimo Géminis y es como las ventanas por todos lados. A ver si ahora Ah, se va mejor. bueno, A los dice dos, dice. que a los dos se corta, claro. Y es la conversación. Bueno, eso es importante. Las esfinges se presentan siempre. Me gusta cuando se presenta las esfinges. Porque la esfinge es en la que hace la pregunta en el camino. Empieza un vivo y empieza un problema. Eso es importante, hay que seguir. Pero yo te escucho perfecto. O sea, no Yo sé, también me da. ahora, no sé qué le pasa, capaz que a una tercera que está mirando, no sé. Sí. Bueno, me chequean otros, a ver, nos chequean si se entrecorta. Eh, y como para cerrar, porque no puedo decir un dato, esto está mal, se llamaba Juan Bautista Morán de Villefranche y es del 1660 que crea un sistema para interpretar el horóscopo. Nada, para los que quieren investigar sobre astrología antigua. Eh, y me quedo con esto último que decís sobre el despierto experimenta dejando de No, creer, ¿no? eso, sí, Ah, sí, exacta, esa es la última ah, frase. sí, 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 yo me siento como si me pasaba en el cole también, yo fui colegio católico y siempre hacía la pregunta desubicada, era como, me molestaba a todos los profes, o sea, pero bueno, nada, la historia de ser, de ser extraña, más que pensar distinto, yo creo que mucha gente piensa distinto, pero no se anima a decir que piensa distinto, ¿no? Para mí hay muchos más, pero yo siempre levantaba la mano, siempre me expuse, y acá estamos. Así que o sea, volviendo al tema, nuestro tema principal, que es Agenda 2030, abriremos otros también. Ay, perdón, ¿puedo hacer un inciso más? Porque me gustó la pregunta de ¿hay Dios en la astrología? Y para mí, la astrología es Dios. Así que lo maté. Para mí la astrología es un lenguaje de Dios, sí. O sea, he descubierto muchas cosas impresionantes con astrología y digo, no, no puede no ser otra cosa que Dios. O la inteligencia divina Bueno, que está detrás de todo lo que existe. bueno, Y uno interpreta desde un lugar humano, o sea, digamos, la interpretación es muy subjetiva, nos atraviesa la historia personal, lo que sabemos de astrología, nuestra práctica, nuestra conexión con el otro, nuestro momento en el día, o sea, digamos. Pero en sí, ella sola es magnífica y maravillosa y para mí es divina. Por eso yo creo que mucha gente que es espiritual se acerca a la astrología, porque está encontrando ahí significados mucho más profundos de lo que les pasa. Pero bueno, Agenda no, no, 2030, no, pará, bueno, quédate ahí, porque porque dijiste, me voy, para mí la astrología es Dios. No, no pasa nada, eso es de Géminis quizás, ¿no? me voy siempre, nunca no No, pero no sirvo para... pasa nada, porque algo dijiste, para vos la astrología es Dios y después dijiste es el lenguaje de Dios. Sí, Y tocaste la palabra lenguaje. Es un lenguaje porque es un códice, como la matemática. Ahora, la cosa no es lo mismo que su lengua, que se puede expresar ahí, que, que la matemática y la astrología, digo las horas juntos, porque venían de lo mismo, pero eh, puedan representar a Dios, no lo hace Dios. Cuando vos hablas, vos no sos tu lenguaje. Vos hablás a través del lenguaje y expresás, o sea, plasmás tu obra a través del lenguaje. Entonces, eso es interesante porque, de hecho, los esotéricos dicen, ¿es Dios un matemático? Hay una pregunta, nosotros un día hicimos un directo de NUR para todos, aquel que conoce el matemático y canal. poeta al mismo tiempo. Claro, entonces, si era Dios, la pregunta se la hacía un científico, ¿no? Y nosotros hicimos un análisis con el sociólogo Rafael Currao y Airu Landucci, NUR para todos. Y estuvo bueno porque iba uno metiéndose en ese métier, ¿no? Y está bueno, y es interesante eso, porque lo primero que hay que hacer es ¿qué es Dios? ¿No? Ante la pregunta de la persona, que no sé quién fue, discúlpeme que no leí
No, ¿Quién? creo El que nombre, había sí, leí la preguntado, la pregunta. astrología es Dios, y sí, para mí va junto, o sea, es Dios y el lenguaje de Dios, pero en realidad sería el lenguaje, en realidad. La cosa no es lo que comunica la cosa. O sea, la cosa, tampoco puedo decir la cosa. Pero para mí lo es todo, no sé, digamos, yo divinizo mucho esto. Está Me bien. pasan. Pero sí, es verdad, por ahí mezclo el lenguaje pero es que es la inteligencia que habla a través de, pero se ve la inteligencia en la astrología. Mira, Ahí entra. muy bueno. Mira, yo cada vez que vos decís algo me gusta, porque fíjate vos que el Kybalión hablaba de todo es mente. ¿Y dónde está la inteligencia? En la mente. No está en el cuerpo, no está en el alma, no está en el espíritu. No hay inteligencia ahí, porque la inteligencia está en general asociada al cuadrante de la mente, ¿no? A las ideas. No es el cuerpo, no es la plasmación, no es la voluntad, que sería el espíritu, no es los sentimientos y las emociones, que sería el alma. Y fíjate vos que, claro, si este mundo está codificado como una inteligencia, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y dónde está el cuerpo de Dios en la materia? ¿El alma de Dios dónde está? Si los arquetipos son eso, ¿no? La inteligencia, dijiste vos, los arquetipos, psicóideos, como diría Jung. ¿El espíritu dónde está? ¿Es su voluntad este mundo entonces? Es decir, a través de ese lenguaje, a través de ese pensamiento del plasma, por eso se habla de logos griego, que es justamente algo que, de ahí donde vienen que los arquetipos que están ahí, viste que están en el inconsciente, se dice, es decir, están donde están los dioses. Y ellos son los que condicionan y plasman al sujeto acá y hacen que el mundo se materialice. Eso está porque mucha gente habla de hay que tener conciencia, ¿no? En nuestro movimiento, en el despertar. Y la palabra conciencia está asociada a la mente, otra vez. No solo hay Acá ponen la que mente, acá ponen la mente divina, Dani. bueno, pero es la mente, pero no, ese es un cuadrante. La conciencia le falta la otra parte, que es la energía también, la voluntad, el cuerpo. Por eso antes se decía, hay que tener logos y bios. Lo que uno dice, hace bios. Levante la mano. ¿Qué tenés en la casa 9, Dani, que sos alto filósofo? No sé, déjame ver. Conozco Tendré que buscarlo a acá. tu pareja que es astróloga. Pero Pero es tengo que preguntar a Lore. Yo me acuerdo de lo que tengo en casa 10, ¿no? re importante esa 9, ¿eh? Ahí como se pregunta y se pregunta y dice, oh. Bueno, mira, hoy yo pensé que era un matemático, porque yo doy clase de matemática y física, y después me di cuenta que no era un matemático. Que me gustaba hacer preguntas, en realidad Estos reflexionar. son filósofos. Pero en realidad los matemáticos eran filósofos Bueno, originales. hacían muchas cosas. Claro, claro, claro. El filósofo era muy completo. El filósofo era muy completo. Eh, es que para mí todo es Dios. Inmanente, permanente, trascendente. O sea, tendríamos que hacer un vivo de Dios aparte. Todo Sí. para mí lo Y si no, atraviesa si no estarías engañando a la gente, en lo porque no pequeñito. arrancamos de la agenda. Sí. Yo, o sea, en realidad, medio que lo presentía que nos vamos a ir con Dani. Nos vamos a ir, Y ¿no? Encima bueno, nuestro sí. servicio era como. Pero bueno, podemos Bien. volver a nuestra. Sí, que recién arranca el directo. Yo estoy buscando algo porque me hiciste buena pregunta y a mí me gusta encontrarla también la respuesta. Ah, la casa 9, la casa 9. La casa 9 yo explico, voy acompañándote. La casa 9 en astrología, o sea, para los que de Dani, de Soberbia Somos Todos, en la carta natal hay 12 áreas astrológicas y cada área representa un aspecto de la vida. Y el área 9 Ah, viajes al extranjero y todo lo académico, lo que es conocimiento facultativo, universitario o profundo, la comprensión profunda es casa 9 y el sentido de la vida o la búsqueda de Dios para mí es la 9. La 12 ya es una metafísica trascendente que es abrirse al universo completo, pero la 9 tiene mucho de dogma, tiene mucho de sacerdocio y tiene mucho de preguntarse, o sea, tener las preguntas existenciales, llevar preguntas existenciales. ¿Qué tenés en la 9? no, bueno, por el año de nacimiento tengo hasta Urano y Neptuno ahí, en Capricornio, y Saturno en Capricornio. Bueno, tener los tres planetas ahí, hay una cosa. Claro,
su vez está, esto me acuerdo que me lo enseñó Lore, le cuenta a la gente, Lore es astróloga también, mi novia, y yo algo aprendí, no sé tanto, pero está como, ¿cómo se dice cuando la casa encierra un signo entero? Hay signo interceptado. Está encerrada, de hecho, la casa 9 encierra Capricornio. Toma un poquito de Sagitario y un poquito de Acuario. Y a diferencia de pensar está interceptado y no tiene salida y por ahí parece que costará expresar, en realidad se sobrecompensa con mucha conexión que vos tenés con esa casa 9 porque querés buscarla constantemente, buscar el sentido de todo, el por qué y el para qué, el qué significa. Un montón. Igual esa combinación que tenés Saturno, Urano, Neptuno debe estar en contacto con Mercurio. Olvídate que se cuadratura con Mercurio con Neptuno. Con Urano, perdón. Urano y Neptuno es cuadratura Mercurio. Sí, ahí Lindo, está. divertidísimo, loco. Sí, ahí está, Mercurio. Entonces es un buscador. Bueno, no sé, ¿ya me llevas vos, Dani? Llévame, Dani. Vamos a arrancar con la Agenda 2030. Muy ¿Qué es bien. la Agenda 2030? Ah, Bueno, se expresa de manera sintética, si se quiere, en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjense que se llama Objetivo Desarrollo Sostenible. Sobre cada objetivo hay metas a cumplir, ¿no? Meta tanto, qué sé yo. Entonces, lo interesante es a qué llaman eso sostenible. Ahí empieza la discusión, porque cuando uno la lee, yo que me dedico a la movilidad urbana, yo me dedico a eso, a la seguridad vial, uno lee ciertos ítems que tienen que ver con salud y bienestar, por ejemplo, tienen que ver con movilidad, el ítem de industria, innovación e infraestructura también, y el de ciudades y comunidades sostenibles también. Uno ve los metas y dice, bueno, qué divertido esto, mirá qué interesante estos objetivos de desarrollo sostenible. Uno lee el eufemismo y dice, fantástico. Pero claro, cuando te das cuenta que vos no construiste esos objetivos y que vos no hiciste las metas, es decir, no es que vos hiciste un proyecto y la sociedad armó en conjunto su proyecto. Y ahí empieza la pregunta, ¿no? Quien sabe leer entre líneas, justamente, es el que se corre lateralidad y ve lo que está detrás. Corre el signo, llamado signo, que es lo que uno hace cuando, fíjate, corres el signo y ves el símbolo. Eso tiene mucho que ver con astrología, eso que estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que esto son supuestamente ítems acordados por organismos multinacionales. Y acá hay una cuestión interesante de por qué uno sudamericano cuestiona esto. Porque como uno es a priori antes llamado país tercermundista, por ejemplo Argentina, qué sé yo, los sudamericanos, y después se pasaron a llamar países emergentes, ¿no? Otro eufemismo. De primera a tercermundista, pero no emergente, porque no vaya a ser que se sientan mal, pero seguís siendo lo mismo para ellos, ¿no? Como países, o países en vías de desarrollo, fíjate, ¿no? Ciertos nombres. estamos más La discusión, desarrollados. claro, exactamente, la discusión nuestra siempre es los intereses de quien quiere emerger, de ahí el nombre soberbia de mi canal, algún día lo explicamos, si querés después lo explicamos más adelante, porque quizás gente, tus seguidores no entiende cómo se llama soberbia. No voy a ver este video porque esto se llama soberbia. Bueno, entonces fíjate que eh, lo que sucede acá es que la discusión para nosotros es, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? ¿Que nosotros estamos de acuerdo? ¿Alguien se puso a investigar? ¿Fueron los representantes? ¿Son organismos multinacionales? ¿Quiénes son los que financian estos organismos? A esta OMS, esta ONU. Y ahí empieza el debate. Si vos empezás a desarrollar los primeros puntos, fíjate que el primer objetivo de desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. Claro, el tema es que la cosmovisión dada por default, la cosmovisión heliocéntrica y todo eso que a nosotros nos gusta debatir un poco, habla de recursos finitos para una justamente cantidad de población determinada. Como para ellos los recursos son finitos, ese es el axioma indiscutible porque la evolución darwinista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo haces vos para llegar al fin de la pobreza? Vas a tener que igualar los recursos. Y igualar significa redistribuir. Y distribuir o eliminar. Ahí empieza la discusión.
discusión. ¿Cómo haces vos para, con recursos finitos, llegar al fin de la pobreza? Que es un objetivo utópico, por supuesto, ¿no? Entonces ahí empieza la discusión. ¿Y cómo lo harán? Porque ese es el objetivo, pero ¿cómo lo hacen? Y empiezan de aquí, ¿viste? Aparecen las famosas metas. Yo acá abrí todos los objetivos. El primer objetivo es este. Dice, se trata de la no pobreza y uno de los 7 objetivos. Dice, su redacción oficial es acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Dice, no dejar nadie atrás. Entonces aparecen, ¿sí? Eh, estos ítems de cómo hacen para acabar con la pobreza. Un mismo sistema que a su vez, cuanto más mayor avanza en sus mecanismos de control, mayor pobreza ejerce. ¿Y cómo hace un organismo multinacional, ¿sí? para llegar al final de cada nación y a cada rincón del mundo, ¿sí? y eliminar esto? ¿Y cuál es el límite? ¿Y es decir, cuál es el parámetro para el cual cada individuo se siente no pobre? Depende si es leonino. ¿Viste? Bueno, acá vos acá pusiste un parámetro que ellos no lo van a tener en cuenta porque son Pero es un ateos. chiste. Igual. No, pero es que está claro, porque todos se van a considerar no pobres. ¿Quién establece los parámetros? ¿Quién establece el parámetro de la pobreza? Porque cada nación tiene su parámetro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vivo en Argentina, yo sé que puedo llegar a tener acceso a tal o cual recurso, y si vivo en otro, no puedo, porque no estoy al lado del agua o porque, etcétera, ¿no? Bueno, lo que Sí, de sea, hecho, el recurso. hoy hablaba con una amiga sobre cuál es el parámetro de la pobreza, porque me dice, yo la verdad que me está costando un montón hasta comprarle unas zapatillas al nene, ¿viste? O sea, como que está en una difícil y me dice, ahora parece que no somos pobres sin tener para comer. O sea, digamos, es muy relativo eh, cuál es la vara que miden. Pero también agregaría que me vino, no sé, o sea, esto de la renta básica universal, que me acuerdo, cito de vuelta a David Icke, que decía hace muchísimos años que iban a intentar instalar eso, o sea, digamos, que vos dependieras directamente del Estado o en un futuro quizás de un Estado superior del nuevo orden mundial y tuvieras una renta básica universal que nos iguale a todos, todos ganamos lo mismo, sin hacer nada. Claro, eso iguala en términos de eh, supuestamente un factor económico, ¿no? El problema es que no todos tienen los mismos intereses. Por carta natal, si querés. Ponemos la carta natal, ellos no la tienen en cuenta. Hay una chica que puso acá, Ceci Magui, dice, la Agenda 2030 es un consenso de 197 países en Naciones Unidas. Bueno, eso es un error nociológico. No hay consenso ni siquiera en este estado cuando vamos a elegir el domingo, que te obligan a votar en un balotaje donde el resto de la población, hubo gente que no fue a votar, hubo gente que no quiere elegir a estos candidatos, pero por default te obligan. No hay consenso ahí. Hay monopolio de la fuerza. Imagínense 197 países con distinta idiosincrasia, cultura, idea, que supuestamente se pongan de acuerdo en los valores mínimos, en 17 objetivos. Es decir, y más todavía te diría, ¿quiénes son las autoridades de esas organizaciones? ¿Sí? Hay ciertas organizaciones que no se eligen, que los eligen los representantes de los representantes, ¿no? En esta cuestión democrática. Entonces, ahí empieza una discusión. ¿Existe un consenso real? ¿Sí? ¿Son los valores, por ejemplo, occidentales los mismos que Oriente? Porque hay países que pertenecen y tienen otros valores. Tienen distintos valores. Viste que siempre se quejan, no, si yo voy a Oriente a mí no me dejan ser, y yo voy a Occidente dicen Oriental tal cosa. En Oriente o en Medio Oriente, no importa. Tenemos los mismos principios y valores. Bueno, ¿sabes qué pasa? Ese análisis es ateo materialista. Parte de la idea, y yo te lo voy a llevar a la carta natal, de que no existe el concepto de psicorregión. Ahora, resulta que cuando vos me preguntás a mí, por ejemplo, ¿cuál es mi carta natal? Vos me vas a preguntar dónde nací, porque no es lo mismo. Y ellos están diciendo que no importa, porque todos van a pensar igual, tener el mismo patrón económico, consenso, idea, porque el consenso, la palabra consenso, tiene que ver con una idea única. Entonces, En realidad, el sí, objetivo principal tiene que ver con llevarse puesta la individualidad disfrazado de
eliminar la pobreza, las individualidades, las particularidades, las especificidades. Y aparte yo escuchaba hace poco que en África, que hay una pobreza importante, la verdad que uno si los ve viviendo mejor que en países muy ricos. O sea, digamos, ellos tienen una libertad que uno no tiene. Habría que, como, digamos, a veces se puede llegar a asociar como la felicidad con tener dinero, con tener poder adquisitivo, y es bastante cuestionable. Y en realidad yo creo que, o sea, ese consenso siempre va a estar disfrazado de intereses que están por detrás y que tienen que ver con esto que yo hablaba al principio de ingeniería social, de cómo quieren armar la sociedad del futuro. ¿Cómo la vienen armando? O sea, digamos, es una continuación de cómo la vienen armando. Claro. Bueno, fíjate vos, mirá lo que dice Ligo Viedo. Dice, me imagino que cuando armaron los objetivos hubo proyectos presentados y se sometió a votación. Bueno, uno vive o acepta la falacia ad populum. Eso es una falacia ad populum. Es decir, bueno, lo que vota la mayoría es lo que se ejecuta. Claro, el tema es, ¿esas mayorías se sienten representadas? ¿Saben lo que es una representación? Empieza una discusión más profunda respecto a, claro, sí, hay proyectos, está bien, pero ¿quién decide por? Y sobre todo en un sistema democrático, de a la larga se está, que no es, es una democracia representativa, que por otro lado ya objetivamente, o sea, digo esto porque objetivamente produce lo que produce en un mundo dispar. ¿Cómo a través del mismo sistema se va a llegar a un objetivo que supuestamente genere la mejora? Ya con este propio sistema democrático se encarnizó la corrupción, o sea, ya es propio parte del sistema, ¿sí? Porque un individuo debe representar a una cuantiosa cantidad de personas, ¿no? O sea, Y que nos lleva, yo perdón, nada, no dije nada. no, no, entonces, claro, vos imagínate, se somete a una votación, a unos sistemas que vienen ya por votación que han fracasado. ¿Se entiende o no? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a pretender que la cosa mejore? Es decir, que esto se objetivice en serio, sin el ejercicio del orden público. ¿Y qué es orden público? Bueno, es el cosmos, orden significa cosmos, que ellos van a imponer, que los sujetos que tienen poder, porque no es que partimos todos por igual, esa es la cuestión, no es que ese es el famoso discurso de la meritocracia, ¿no? Que uno partiera supuestamente de las mismas condiciones, entonces se esfuerza y todo aquello, ¿no? Está buenísimo, a mí me gusta debatirlo, está muy interesante. Sobre todo porque fíjate que el segundo objetivo es hambre cero. Fíjate vos, hambre cero. Obviamente está conectado con el anterior. ¿Qué es llegar al hambre cero? A ver, ¿qué pensás vos del hambre cero? Día, si hablas algo, porque si no me parezco que no No, quiero monopolizar ningún directo. yo me disparo para otros lados. Dale, dale, igual, no pasa nada. Te abro, o sea, sí, sigo con lo de la Agenda 2030, pero me quedo pensando en esto de la sociedad del futuro, de cómo la quieren planificar ellos, con sus ideas y sus expectativas, y, y cómo en realidad, por eso soy como una cuestionadora eterna, hay muchos de los objetivos que son muy loables o parecen muy nobles, pero que detrás de eso siempre hay mano negra, o sea, siempre hay intereses. Ahí está, o sea, yo pienso, ¿no? Nestlé, por ejemplo, o sea, digamos, habría que ver, ¿no? O sea, las grandes productoras de alimento mundial que van a proveer que no haya hambre, pero va a haber enfermedad, digamos, o sea, Bueno, ahí llegas a BlackRock, ¿eh? Sí, ahí, o sea, cuando vos llegas, hablas de BlackRock, estás hablando del que, el que produce la semilla y el que produce la solución a la semilla. pero yo otra vez me vi un video de BlackRock, me quedé helada porque digo, pero están en todo, todo. Todo, todo. What the fuck? Quiero trabajar en BlackRock. No, no quiero trabajar en BlackRock. Bueno, podría, tranquilamente, no pasa nada. Sí, no pasa nada en realidad. Sí, en realidad todo así, y hace poco también veía que justo me pareció impresionante porque me lo comentaste y yo lo venía viendo, esto de las ciudades de 15 minutos, que no creo que
acá en Argentina se implemente en un futuro próximo. Supongo que lo van a implementar en otros lugares, pero que en realidad las ciudades de 15 minutos lo hago súper sintético y lo conecto ahora con lo de Dani, que es la posibilidad de que vos puedas acceder a educación, a salud, a lo que necesites, a que te provean alimentos, o sea, todo que esté en un radio en el cual vos puedas llegar a 15 minutos caminando. Y empieza a mí me viene los juegos del hambre, ¿no? Estas comunas cerradas que parece que en una primera instancia está buenísimo porque es cómodo, pero después por ahí en un futuro implementándolo vas a tener que pedir permisos para acceder a las demás ciudades de 15 minutos. Entonces es Bueno, como todo lo que parece a una simple vista parece muy loable, muy noble y interesante del análisis de lo que puede ser la sociedad del futuro, en realidad esconde cosas que no vemos, o lo que no vemos. claro, no, esto que decís, mira, en términos de movilidad urbana, eso lo compran todos los arquitectos, los ingenieros y los técnicos en seguridad vial, ¿eh? Wow, claro, yo te pongo acá para que no tenga tantos vehículos cargados sobre la ciudad y haciendo esto y aquello. Entonces, claro, la persona solamente se mueve acá porque acá tiene acceso a los servicios de manera inmediata, ¿no? Eso tiene que ver con el 11, esto de ciudades y comunidades sostenibles, ese 15 minutos. Ahora, claro, Qué resulta buenísimo. que, claro, Digo, ese el objetivo pero, 11, ciudades y comunidades sostenibles. Claro, comunidades sostenibles, fíjate. ¿Y qué es sostenible? Que se sostenga en el tiempo. Hay dos palabras, sostenible y sustentable la que usan. ¿Sí? Una tiene que ver con el tiempo y otra tiene que ver con la calidad de las cosas, que no sea contaminante. Y otra tiene que ver con el tiempo. Claro, el tema es que uno mismo nunca es igual en el tiempo y ellos te están diciendo que vas a tener que ser igual en el tiempo, en comportamiento. Entonces, digo esto porque se tiene que sostener. No, bueno, yo sé que puede haber discusiones, ¿sí? Puede haber discusiones, hay debates, de hecho los hay, pero la cuestión de la ciudad de 15 minutos tiene que ver con eso. Llega un punto que no te moves. Hay dos cosas que siempre se hablaba en relación a lo que es seguridad y comodidad, el famoso control remoto, ¿no? ¿Qué es lo que vende todo producto? O sea, esto es un producto que esté seguro y que sea cómodo. Ese es el llame ya. Pero resulta que esos dos van en detrimento de la famosa otra palabra que se olvida, que es la famosa libertad. Es vamos, decir, siempre se ha hablado desde el punto de vista de cuanto más se ejecuta en favor de la seguridad, menos libertad individual acarrea. Siempre, esto es, no es que esto es filosofía oficial, no es que yo me lo estoy inventando yo o estoy haciendo un análisis muy profundo, no, esto siempre fue así. Ese es el famoso control remoto. Entonces, desde este punto de vista, en favor de la famosa, fíjate, vamos a las ciudades comunidad sostenible 11, en favor de la comodidad y la seguridad, va en detrimento de la libertad, porque solamente te vas a poder mover en un radio que no supere los 15 minutos y capaz que incluso te digan, y tenés hasta 4 salidas. Esto fue un experimento el 2020, te decían, bueno, ahora el DNI par, bueno, el DNI impar, esencial, no bueno, esencial. claro, esencial no esencial, como si vivir no fuera esencial, ¿no? Cada uno, trabajar para sí mismo no es esencial. Para mí fue un antes y un después el 2020, no sé si te pasó a vos también. Nos pasó a todos de alguna forma, pero, como me cayeron 40.000 fichas. Porque era como un discurso sectario, ¿no? Como esto. O sea, era todo lo que ingeniería social puesta en hacer cómo encerrar a las personas y llenarlas de miedo y Mira, control. justo llegamos, mira, te cito, el ODS 13, 3 es salud y bienestar. Ahí está la cuestión, ¿no? Salud y bienestar. Según la definición de quién es La salud. OMS, Si vos la, seguramente. la- la OMS tenía una definición, la última definición antigua, no sé si la van modificando cuando se les canta, decía, la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no el evitar enfermedades, y etcétera, etcétera. Decía eso la definición.
Ahora resulta que, fíjate vos, no era salud lo que estaban aplicando si una de las palabras que estaba en la definición era social y menos mental. Era solamente atacar a lo físico. De hecho, los discursos que se hablaron eran de distanciamiento social, pero el distanciamiento no era social, era físico. Pero te decían que era social, te estaban metiendo en la cabeza que el distanciamiento era social. Y eso va en detrimento de la definición de salud de la propia OMS. Completo, bienestar físico, mental y social. Y no es solo evitar enfermedades, dice la definición. Y otra cosa que es lo importante acá es, la salud, si depende de esos multifactoriales, depende de lo mental, de lo social y de lo físico, puede ser colectiva. Y es lo que están proponiendo acá, ¿eh? Salud colectiva. No, jamás. Porque si depende de mi cuerpo, hay gente que no le gusta entrenar o salir a caminar, pero tiene que hacer. ¿Se entiende? No importa, no levante la mano, la baje, no importa. Para que sea un poco más liviano todo. Yo voy a tirar Hay chistes gente, acá, actuar de feminilidad. hay gente que no está bien de su cabeza y te obligamos a todo el mundo que no se preocupe por los mismos temas. Hay gente que no interactúa socialmente y no tiene una vida social como tú porque no tiene cosa en casa 11, diría alguien por ahí, o en casa lo que sea, no importa. Bueno, entonces, ¿cómo puede la salud ser colectiva si está atravesada, digo, tomando la definición de la OMS, ni siquiera es la mía, ¿eh? No, no es posible. Lo que se hace es mentir con la unicidad de la salud, cuando la salud es del individuo. La salud es individual. Lo que puede ser colectivo es la enfermedad. Tal es individual que ellos mismos te decían, como a todos no nos afecta por igual, entonces vamos a hacer esto. Ellos mismos te dicen, porque había personal de acá, personas con riesgo, personas con no sé cuánto, personas con comorbilidades, los niños, los adultos más grandes, los jóvenes activos, pero sin embargo, no puede ser que si ellos mismos te decían que era para todos, era distinto como te afectaba inicialmente. Y ahí tiraste como me quedé pensando esto de la enfermedad es colectiva y la salud es individual. Ahí tiraste un axioma. ¿Que es tuyo, Dani? Fue construyéndose a través de ciertas ideas. No, y escuchando a psicólogos, escuchando Profundo, a sociólogos. Sí, sí, un profundo. conjunto con una construcción. Entonces, fíjense que esto que te decía, ¿no? Falsas. Te decían, ellos mismos te afirmaban que no era para todos igual. Entonces, ¿por qué la solución es única? Y no se puede discutir. Si a todos nos afecta por igual, entonces la solución no puede ser única. Sin embargo, la gente es cómodo y es seguro. Salud y bienestar. No puede haber una salud y bienestar colectiva, aunque se pongan de acuerdo 3.000 millones de personas. Sí, todo bien, muchachos, todo bien con el acuerdo y no sé qué, acá firmamos convenio. Pero claro, ellos te van a decir, no, ¿qué es el acceso a la salud? Te van a decir. Sí, pero las premisas y los modos de abordar la salud son indiscutibles para eso. Y es lo que sucedió en el 2020. Nadie, y ahí está la censura. Vos arrancaste este video diciendo había censura. Es el ODS 3, no es factible una salud colectiva si las variables son físico, mental y social. Lo Yo me único acuerdo más me tenía, colectivo que aparezca es lo social. yo salía sin barbijo y me tenían miedo, la gente me tenía, era muy Pero porque loco. era, ¿Qué? mira, te voy a decir algo que voy a decir, qué machista, porque era mujer. Si yo salía sin barbijo como una vez hice, no me insultaban. Ah, mira. Y mi Ah, novia salía al lado mío y a ella no le decían nada. O salía sola. A mí me insultaban. Pero claro, fuerte. fíjense cómo, claro, no, bueno, pero eso sucedió, Que eso sucedió. ¿Sabes a qué mí me pasa? Que, pasó personalmente. Un claro, poco, alguna no, bueno, lo que sucedió fue algo tremendo. me hicieron bajar una vez. Me hicieron bajar una vez. La puta que los parió. Qué feo, ¿eh? Porque hay uno la agarra un poco porque la policía. Ay, perdón, que me acuerdo, por lo menos me río. Pero la pasé re mal. La pasé re mal. Sí. Bueno, fíjate, a ver, yo sé que se tomaba como irresponsable eso, ¿no? Pasa que se asocia la responsabilidad con tener miedo, ¿no? O sea, y eso creo que quedó como muy encastrado
en esto de que, Bueno, bueno, estar en contacto con la realidad es tener miedo. Y sí, la realidad da miedo, pero estar en contacto no tiene que ver con bueno, eso. es la primera vez en la historia que se pensaba, y no sé si te gusta el fútbol, no importa, estás jugando a la selección argentina, recién hice cómo sale el partido, pero voy Para, a hacer un término futbolístico, capaz que la gente no entiende. Es la primera vez que se pensaba que jugando a defenderte, alguna vez ibas a ganar el partido. le ibas a ¿Desde ganar, cuándo? ¿no? O sea, digamos, yo pienso ahí me viene la palabra Claro, soberbia. Le que ibas evitando, esquivando, no, me encierro. Es la primera vez que aquellas personas que toda la vida fueron hipocondríacos, porque lo fueron o porque ellos mismos se decían, eran los héroes. Eran los héroes los que tenían miedo. me están contestando que perdimos. ¿Con quién perdimos, chicos? Perdón. Con Uruguay, estaba jugando a la selección argentina con Uruguay. Uruguay. Bueno, yo tengo Sí, gente de Uruguay. bueno, está bien, está Bien, bien. Cancelo Melsen. Va para Uruguay. Cada tanto tiene que perder. El miedo no es No, propio pero del humano en nosotros por el sistema. puede ser. Puede ser. A ver, hay cierto, a ver, aquí llamamos miedo, ¿no? Hay ciertos miedos en relación a, no sé, tocar un fuego, ¿no? ¿Viste? Un enchufe, esas cuestiones que son de alerta. Es decir, es una cuestión de alerta, protección natural, ponele. La cuestión instintiva. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿no? Hay una frase que dice que el ser humano no es único y irrepetible porque puede ser más que los dioses y menos que las bestias. ¿Y por qué se dice así? Porque puede superar a los dioses. ¿Qué quiere decir? Las Viste buenas que las pasás todas me sirven para los posts. yo que me las voy acordando, las he leído por ahí, vos me decís, a veces yo cito, a veces me acuerdo de quién la dijo, a veces no, la leo, pero me la apropio, ¿viste? Me la apropio, de eso se trata, Los dioses compartir. y las bestias. ¿Por qué? Porque el individuo, si vamos a una carta, otra vez me gusta porque vos sos astrólogo y me vas a entender. Vos tenés a todos los dioses en tu cuerpo. Entonces vos podés ser más que ellos, porque sos una combinación determinada, entonces podés ser más, ir más allá de lo arquetípico. Y hay el famoso héroe, la famosa heroína, que está más allá y por encima de los dioses. Pero podés ser peor que las bestias. Es decir, porque es como, ¿en qué sentido? Podés perder hasta el instinto. Hoy los seres humanos hemos perdido hasta el instinto, ese famoso olfato. Tal es así que viste, se daba el ejemplo, ¿no? Vos a un perro, por ejemplo, no sé si te acordás ese meme, ese videito donde el perro, había un perro que tenía, un dueño que tenía un perro al lado que le iba a dar de comer, estaba el plato, y él agarraba un perro de peluche y hacía que comía con el perro de Ya. peluche, se levantaba y decía, ¡ah! Ay, Y el perro se iba. sí, me recuerdo de eso. Bueno, porque tiene instinto, sabe qué planta comer, qué no comer, ¿Y cómo han logrado sabe cuánto. que hayamos perdido el instinto? Bueno, O sea, digamos, ahí está, porque ahí está todo, ¿no? Todo ¿vos esto. te acordás las filas de gente que iba y de repente salía uno de todos así, que se había pinchado hace 2 minutos, 3 minutos, y la gente seguía? Si yo lo analogizo es al perro, ¿qué hace el perro? Primero, no digo que no lo haga, usted haga lo que quiera, pero lo primero que haría el perro es parar, ¿qué pasó acá? Todo primero, no, pero ¿por qué? Porque la convicción es tan fuerte, por eso digo que puede ser más que los dioses y peor que las bestias, perder hasta el instinto humano puede llegar a perder. Ya no siquiera tiene el cerebro reptiliano condicionado por una idea, que incluso, esto lo vemos siempre, produce las grandes tragedias el ser humano también. Y eso se da por el misterio de la guerra y el misterio de amor. Por ese amor produce tragedias, más que los animales, pero también produce las grandes historias, más que los dioses. Qué profundo, Dani. Y yo creo que hubo también, dentro de todo, también mucho heroísmo. También a mí me pasaron cosas muy impresionantes. O sea, de hecho, agradezco tanto porque hicimos red, nos encontramos. Yo tengo ahora en mi Instagram, que para mí es mi casita virtual, personas muy valiosas, personas que digo, le pusieron el pecho, la voz.
el cuerpo, el pensamiento, la atención, su energía a expresar lo que veían, lo que pensaban, lo que encontraban, lo que descubrían. Personas súper valioso. Y fue maravilloso. O sea, nos encontramos, hicimos una red que ahora se está expandiendo. Yo creo que ya, incluso para mí, ahora que tenemos el balotaje, no sé si hay de otros países acá, en Argentina vamos a tener la última vuelta se define el domingo, y hay un montón de personas que también se vuelven a cuestionar, che, ¿qué onda? ¿Qué hay detrás del poder? O sea, digamos, o sea, como otra vez para mí vuelve a escena esto de el cuestionarse. Y me parece que es como que estamos viviendo como momentos muy acelerados, donde hay despertar, 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 despertar. O sea, así como cachetazos. Cachetazos sí es maravilloso, porque uno se va encontrando, a medida que aprieta más el zapato, pareciera, ¿no? Porque en realidad sí, para mí sigue siendo el teatro de la vida, aprieta más la situación social, la situación mundial, nos aprietan más y nos encontramos más fácil. Maravilloso. ¿Sabes que había un psicólogo, siempre lo cito, Juan Pablo Rey, que decía que ellos sabían también que cuando te encerraran, también corrían el riesgo de que la gente se pueda lograr, lograr hacer una introspección, que no la podía hacer por el trajín del día a día. Total. Es decir, lograr mirarse a ver quién era, conocerse, incluso conocerse en el propio seno familiar o distanciarse. Y por lo tanto eso producía un despedazamiento en aquellos que no estaban preparados para tal cosa, pero producía un nivel de conocerse a sí mismo de aquellos que sí estaban preparados y que necesitaban un parate para hacerlo tiempo, de tal manera que a posterior de eso iban a salir mejores que antes, solo para los individuos. Se me viene una frase que dice que encontramos el destino en el camino que elegimos para evitarlo. Y yo creo que estos poderes, ¿no? Detrás de los que no se ven, porque a veces yo cito al Foro Económico o a esos, pero igual son las caras visibles. Para mí siempre el poder no es visible. Y han intentado todo evitar el despertar. Y terminan cayendo con una pandemia para el 2020 y las personas terminan haciendo un trabajo de introspección de la puta madre, conociéndose, acercándose, encontrando caminos clandestinos, que a mí me pasó esto también en el 2021 de abrir un espacio para niños, donde aparte los niños se enfermaron psicológicamente y yo pude con una amiga hacer un espacio precioso donde jugaban y eran libres. Y, y encontrábamos formas de traspasar todo, de traspasar todos los bloqueos. O sea, fue un re desafío para los que encima de alguna forma eran activistas de la vida, no por ponerle un nombre, y nos terminó fortaleciendo. El tema para mí un poco que me preocupa, entre comillas, porque en realidad vuelvo a que todo es perfecto siempre para, esa es mi axioma, otro axioma, es verdad, estoy llena de axiomas y yo pienso que no tengo axiomas. Eh, es que hay un montón de personas que quedaron como congeladas en ese miedo, en ese sometimiento, ¿no? Ahí. O sea, quedaron realmente con una depresión, quedaron aisladas de la realidad, quedaron, o sea, en un espacio de indefensión, ¿no? Es muy golpeadas. Y yo creo que, de hecho, en general han hecho todo esto también para que las personas no reaccionen a nada de lo que pasa, porque ya están muy cansadas, ya están muy golpeadas. O sea que, mira, yo justo estaba diciendo esto del quien te encontraba afuera sin cumplir las famosas normativas que se decían porque era obligatorio, o te tomaba como un irresponsable, pero vos le podías contestar es que, mira, yo practico una medicina que tal cosa. Existían los irresponsables que no le importan nada, sí, pero había gente, como dijiste, que en realidad se había preparado para esto. Yo en mi caso puedo decir que estuve preparado para esto. Eh, Porque nos habíamos preparado, habíamos empezado a conocer tiempo antes otras medicinas, otras terapias. Y vos sabés que en un momento, cuando después empezó a levantar las restricciones, yo respetaba más a aquel que seguía usando el barbijo que a aquel que no.
¿Por qué? Me diría alguien. Porque ese es coherente. Totalmente. Porque Totalmente. él tenía miedo en serio. Entonces, el otro lo hacía por la policía, entonces, no lo hacía por salud. Totalmente. Y yo Totalmente. sí, ya hoy no, ya hoy lo tomo como, pero en ese primer instante, esos primeros meses, yo respetaba al que seguía usando los rijos, o el que se seguía cuidando, porque ese estaba convencido, entonces ese sí tenía un convencimiento y lo hacía y el otro lo hacía nada, entonces, bueno, entonces, vos que te quedaste callado y cumpliste todos los protocolos y no levantaste la voz y señalaste a aquellos que no lo hicieron, cuando mañana te dicen un político que ya no hay más trillones, ya no haces más nada. Entonces vos, ese otro que hizo todo eso, no lo hizo por salud. Lo hizo para no correrse, para seguir continuando en la masa, para no salirse y para no quedar mal. Yo entiendo, a ver, porque no es para todos por igual. Cómodo, igual, o sea, digamos, salir de la Matrix y ser un poco antisistema, o no sé si se puede ser un poco antisistema, pero bueno, no sé, Ser alguien que revisa las cosas, ponele. es incómodo, te bajan de un tren, es incómodo, te hacen pasar, te hacen pasar feo, feo, La hemos pasado. he Yo me acuerdo pasado, de sí, Bueno, entonces fíjense que eso en realidad fue, yo insisto, respetaba a aquel que todavía en ese contexto, hoy ya, como decís vos, ya algo que caló profundo y quedó ahí. Pero en ese momento, el que hasta ayer, por una orden política, usaba y ahora no lo usa, entonces ese no era por salud. ¿Sí? No, nunca fue así. Y eso es cuestionable, eso es interesante. Fíjate, mira, te voy a leer lo que dice el ODS de Salud y Bienestar. Mira lo que dice acá. Dice, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿Qué es eso, una vida sana? ¿Qué es estar sano? pero ¿Qué para, es estar firme? ¿Viste? Sí, o sea, ¿cuántos objetivos son en total la Agenda 2030? 17. Estamos en el 3, igual si estamos el 11. No, bueno, pero después, obviamente, cada uno tiene desarrollo, ¿no? Los desarrollan. Tienen su desarrollo, tienen sus eslogan y tienen sus metas. De acá al 2030, reducir en bla, bla, tal meta. Ellos, fíjate, o sea, salud y bienestar. Sí, aparte es Y la salud. lo miden con datos. ¿Qué? Lo van a medir con datos. Ujú. Porque obviamente, para poder establecer si una meta se cumple, vos lo tenés que cuantificar con indicadores. Ah, esa me gusta, esa. No lo había pensado. Que tenés que medir. No, no, Claro, entraríamos acá, pone Marian, esto de más control, es verdad. Pero yo pienso en otras formas de control a través de la agenda, ¿no? Pero esto de tener que cuantificar, tienen que cuantificar para ver si llegaron a las metas. pero como Hagamos. si la salud fuera cuantificable. Sí, la muerte, después te citan muerte, pero eso no es salud. Bueno, ahí está la discusión. Bueno, sí o no, o sí. Ah, mirá la cuarta. La cuarta, ahí nos metemos en un tema que el otro día analicé un poquito, se llama educación de calidad. Ay, Ya te reís. barato. Claro, educación de calidad. ¿A qué llaman educación de calidad? Porque la realidad es que esta educación nos llegó hasta acá. Había una canción de Clone, le mando un abrazo a Clone, no sé si la has escuchado, alguna canción decía, como llegamos hasta acá, decía la canción, cómo llegamos tan lejos. Eh, Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué es educación de calidad? Pero fíjense que no habla educación, el tema es cuál. Hoy mismo la educación está bajada desde la UNESCO, tiene sus propios programas. De hecho, mira, esa es una discusión para el día domingo. En general, la educación siempre es pública. Lo que no es público es la administración. Puede ser de administración pública o de administración privada. Pero los programas, en general,
son similares. Pueden cambiar en alguna que otra materia, alguna que otra hora de más o hora de menos. Igual Dani, también están las Waldos, o sea, tienen otras... No te estoy hablando, yo te hablando en general. Existe el homeschooling, existe Otro tipo. que igual en el homeschooling igual puedes enseñar lo mismo, puedes enseñar el sistema y que el chico después vaya a rendir. Sí, lo que digo es que en general, ¿no? Cuando se habla de educación privada, pública, qué sé yo, es Sí. pública la educación. Lo que es privado público es la administración. Hay una bajada de línea Hay una de qué es lo que se baja enseña. línea de la UNESCO. Es esta educación que se aplicó ya, o se intentó aplicar en la década del 90, que nos llevó hasta acá. Entonces, ¿cuál es esa educación? Es esa educación la que nos llevó hasta acá. A tener este nivel de pobreza, a tener de corrupción. Por eso digo, ¿cómo es que ellos de repente se tiran objetivos acá y son los mismos países? Es decir, vamos al acuerdo, ¿no? De 197 países, qué sé yo. Pero para si son los mismos representantes, ¿cómo en sus países producen pobreza y desigualdad, qué sé yo, y después cuando se acuerdan en la ONU, ahí van a producir lo contrario? Los mismos representantes. Eso no puede ser, o sea, o eso no cabe. Mira, el título dice, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso es lo que dice. Yo hoy escuchaba un japonés que me parecía súper interesante, que ojalá, ¿no? Esa es la educación del futuro que a mí me gustaría utópicamente que llegara. Porque se los entrena como para ser como robots, ¿no? Como es como un adoctrinamiento, o sea, uno tiene un timbre que te suena y te enseñan ciertas conductas. Y este japonés hablaba sobre la cooperación, la creatividad, el trabajo en equipo. Dice, la educación que tenemos ahora no te prepara para trabajar en equipo. Casi ningún trabajo, tenés pocos trabajos prácticos que haces en grupito. Generalmente es esto de la competencia individual, ¿no? ¿Quién se saca más nota? Eh, pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? ¿La podrán implementar? No sé, ¿eh? Bueno, es que ahí está. Usted, a ver, esto es lo que yo quiero llevar. ¿Por qué uno habla, yo te lo dije esto off the record, ahora me preguntaste, y yo soy nacionalista, digo yo. Dice, alguien saltará. ¿Pero por qué? Porque entiendo que la Tierra es un organismo vivo y que la Tierra, al estar signada, en este caso llámese Argentina, pero alguien llámese Uruguay, esta condiciona la psicorregión en la que uno vive y tiene un comportamiento sistemático colectivo como una familia lo es, en el microcosmos. Entonces, todo lo que no puedas aplicar en el microcosmos, es decir, en el inconsciente personal, que es la familia, es posible entonces aplicarlo en el macrocosmos, en el inconsciente de la psicorregión, que es el inconsciente colectivo. ¿Hay democracia en la familia? Decía mi mamá, en esta casa no hay democracia, decía mi mamá. Me daba risa, pero había razones. Es la realidad. Sí. O sea, uno diría alguien, ¿no? Bueno, después hubo otras familias que había democracia, había elecciones. Que bueno, son como visiones. Que todos, ahora yo no recuerdo si yo alguna vez con 2 años elegí. Claro, pero hay cosas que un niño no puede decidir. O sea, Bueno, ¿viste? desde lo inicial no tendría que haber democracia en la familia. Por lo cual, no está mal una educación o una doctrina. El tema es cuál. La, el problema con la palabra doctrina es que en nuestros movimientos está mal vista. Yo la he analizado el otro día, ya le he hablado. El problema no está en la herramienta. Es decir, si yo tengo un destornillador, y bueno, el destornillador siempre doy el mismo ejemplo. Atornillo, desatornilla. Pero ¿está correcto el tornillo? ¿Es el destornillador que tenés que usar? El problema no está en la herramienta, el problema es qué es lo que estás inculcando, porque todo padre, todo educa, transforma y doctrina a su hijo, porque una doctrina es profunda. Mira, hay 3 palabras para acá, porque son educación, doctrina e ideología. La educación
es el modo en que uno presenta sus ideas y aplica doctrina. La ideología es las ideas, el pensamiento, el modo que uno tiene, pero la doctrina es el todo, porque es el docto. Y la educación es el método que usa. Claro, tal es así que ellos ganaron porque ellos supieron doctrinar. Su doctrina gana. Entonces la batalla acá no está en si tener o no doctrina, sino en qué doctrina. Por eso no está todo mal y no es todo mentira, porque si no, no te lo hubieses colado nunca. La mentira es deliberada, es evidente, emerge, pero acá usan engaño, acá usan eufemismos, acá usan mezcladas, cosas mezcladas, signos ahí, ocultamientos. No te están mintiendo, bueno, a veces sí, directamente, pero necesitan usar eufemismos, si no, no entras, no te la creís de movida. Entonces, ahí está la cuestión. No hay que enojarse con la herramienta, sino hay que ver qué es lo que está uno. ¿Qué clavo está clavando? No, el martillo, la culpa, tiro el martillo, y después cómo clavo. Porque yo tengo que seguir construyendo mi vida. Es decir, hay que tener una educación, pero ¿cuál? La pregunta aquí es, ¿cuál es la educación de integridad? No, inclusiva, equitativa, dicen acá los muchachos. Bueno, ¿cuál es? No me decís nada todavía. Y después, obviamente, las metas siguen siendo datos. Bueno, de acá a escolarizar el 90% de las... Ah, que eso es tener gente adentro, porque si yo cuento, yo puedo lograr un mecanismo, por ejemplo, del no repitencia, lo cual yo no digo que esté bien, para que los números me den. Se pasan todos, total, los números me dan. Tengo en quinto año, quinto grado, hago un conteo. Igual creo que no creo que lo puedan instaurar, porque de hecho, o sea, está subiendo mucho la deserción escolar, está aumentando mucho el homeschooling, y también yo descubrí, o sea, con el tema de, con el 2020, 2021, que vos podés rendir, o sea, el último, podés dar el examen a tus 18 y ya está. O sea, digamos, no hace falta que pases por el colegio. Yo dije, ¿cómo no puedo? ¿Cómo no sabía esto? Yo la pasé de re mal en el colegio. Y siento que mucho no me sirvió. Igual agradezco porque obviamente hay experiencias que son muy positivas, son muy enriquecedoras, pero creo que tanto como las escuelas Montessori o las escuelas Waldorf, o sea, como me parece que estamos moviéndonos, in, aunque inevitablemente van a instaurar esta agenda, ¿no? O sea, va a ser, son objetivos mundiales, ¿no? Pero las personas encuentran formas de diferenciarse porque en doctrina, no sé, en docto, no sé, o sea, como tomándote a vos, como tienen distintas formas. O sea, cada familia es un pequeño universo, ¿no? De lo que quieren que su hijo... Uh-huh. Vos fíjate que, mira, yo miro acá, ¿quiénes son las organizaciones? Las organizaciones que están involucradas en asegurar que se logre una educación de calidad son Plan Internacional, UNESCO, UNICEF, Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, pero muchachos, ¿esos no son los que ya hoy ejecutan todo esto? ¿Lograron la educación? Volvemos a lo mismo, no es que son otras organizaciones, son los mismos. Entonces, acá hay dos chances. Si lo llegaron a lograr, entonces lo que hicieron fue no lograr para poder instalar su agenda. Ahí es donde se vuelve uno más conspiranoico. ¿Será que hicieron adrede este sistema y provocaron todo este desastre para después instalar su nuevo orden? Esa es Hay, una de las versiones. ¿O será que son tan ignorantes, estúpidos, o lo que sea, hay la un palabra que se les ocurra, o si se quiere, no funcionales que no lograron la educación y ahora se dieron cuenta y se les prendió la lámpara y lo van a lograr? Bueno, esa es la otra versión. Y puede haber una tercera, si quieren. un documental muy bueno que a veces he compartido, no tiene que ver con la educación directamente, pero aplica, que se llama La Doctrina del Shock. Supongo que la debes haber visto. Y habla de cómo se han roto los gobiernos, o sea, con las dictaduras militares en toda Latinoamérica. Y es súper interesante como esto de crear el problema y después la solución. Lo mismo con la pandemia, ¿no? En general. Es este modus operandi de que se está yendo toda la mierda
Y nosotros venimos con la Agenda 2030. O sea, nosotros que provocamos que se fuera toda la mierda, ahora venimos a decirles que tenemos objetivos nobles y loables para todos. Divino. Mirá el quinto desarrollo, igualdad de género, tema picante, interesante. De picante. Dice, Polémico, dice, polémico. lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Vamos, empodérennos. Sí, aparte, Claro, o sea, y todos los mecanismos sociales que utilizan para desempoderarnos y que después igual en la Agenda 2030 van a querer venir a devolvernos el poder. Ah, perdón, sí. no, no. Simplemente pongo el tema sobre la mesa, porque en el propio objetivo díselo, lograr igualdad, pero empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y estás dejando afuera a otros géneros ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, es que siempre en realidad es eso lo que han instalado. Cuando fue la plan de fue el esencial, no esencial, ¿no? O sea, siempre en realidad lo que intentan es fragmentar. Está disfrazado de Exactamente. asistir al vulnerable, ¿no? O al vulnerado, bueno, en realidad en la historia de la mujer sí hubo mucha desigualdad, de los Sí. sigue puesto, pero siempre está este discurso de fragmentar, ¿no? De no nos vemos juntos, nos vemos separados. O sea, hay grupos pequeños que hay que, o sea, pero no desde una mirada inclusiva, para mí, o sea, tienen todo menos inclusivo. De hecho, para mí, lo que han logrado más es fragmentar, por eso inventan tantos tipos de sexualidades, ¿no? O sea, y de hecho yo me acuerdo hace muchos años que estaba buscando y digo, o sea, como estaba leyendo demisexual, no sé, plurisexual, no sé, había un montón. Y me quedé como todo un día pensando si eso aplicaba a mí o no. O sea, quedé como medio loca un día y dije, mejor salgo de acá, de querer definirme. Es muy peligroso, porque en realidad te fragmentan para que vos te definas y seas como una isla aislada de lo social que ellos tanto promueven, ¿no? La ingeniería es impecable. Sí, porque es intentar integrar, pero a la vez, pero dividiendo, o sea, catalogando. Sí, sí. Eh, y eso es una paradoja, ¿no? Porque la palabra igualdad es la fuerte ahí. Porque, mira, yo lo pienso como una ecuación, ¿no? Cuando vos tenés elemento A y elemento B y le pones un igual en el medio, una ecuación dice, estoy forzando a que las condiciones de contorno sean, es decir, parametrizar algo. En realidad estoy condicionando al entorno, no estoy dejando lugar a la libertad de elección justamente del Bueno, género. Estoy ellos no, ellos, igualando. Entonces, eso es una cosa continuamente bueno, contradictoria. con los protocolos. Para mí el 2020 fue tan significativo. ¿Dónde se habían juntado? Se habían juntado como en una práctica previa, ¿te acordás? Que habían como hecho como una especie de Ah, teatralización de lo. ¿Cómo se llama? eh, uh, el, El evento, era un evento. claro, Evento, el evento 201, algo 201, así, sí. que ya habían practicado ahí. Y es esto. Es esto lo que en realidad lo expanden con la Agenda 2030. Estos intentos de fragmentar la sociedad y que incluso también, o sea, esta bajada de línea de que hay un solo protocolo, hay una sola forma de hacer las cosas. Hay una sola forma. Nos homogeneiza, o sea, digamos, nos pone todo en el mismo lugar, con la idea de la igualdad, ¿no? Y ahí está, ahí me viene 1984. Está la película de 1984. Muy buena, ¿eh? O sea, digamos, es pesada. A mí me gustan las películas medio pesadas, medio oscura, pero es muy viejita para buscar. Pero bueno, nada, como tergiversan significados, muy impresionante. Esto de la operación lingüística. Después hay una muchacha que es consultante mía que puso ahí, de la ingeniería lingüística, capítulo aparte, ¿no? Que en realidad es parte de esto. ¿Te acordás del canal Infinito, Dani? Sí, 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 Ah, sí, me habría el gusto del mundo. ¿no existe más? Tú sabes que yo no tengo televisión. Yo Entonces, tampoco, o sea,
Yo tengo Entonces, para no es ver. que no miro una pantalla, ¿no? Porque viste, alguien dice, no tengo televisión, soy un despierto. Nada, nada. Miro las pantallas, estoy entrando en una pantalla. Miro YouTube, entonces no veo lo que me muestran, sino que uno busca. Entonces no lo sé, no recuerdo. Calculo que No, está todavía el que decía la conspiración es infinita. No, me vino el canal infinito, no sé, me vino así nomás. No, yo tampoco, tengo la compu, o sea, tengo compu y tengo así como la tele sin cable. O sea, y ahí transmito si quiero ver una peli igual. Eh, Si continuamos acá, mira, el 6 habla de agua limpia y saneamiento. Eso se llama control sobre el agua. ¿Sí? por el agua, ¿viste? Sí, de hecho, hace poco escuchaba acá un pequeño inciso. Escuchaba una mujer que contaba de que como parece que lo del calentamiento global no está calando hondo, van a venir con el tema del agua, de que hay escasez, de que hay sequía. Cuando se puede potabilizar tranquilamente, o sea, digamos, ya se ha probado que se ha pasado del agua salada al agua dulce, no es muy difícil, pero bueno, no va a haber agua, no va a haber agua. No, bueno, de hecho, en Argentina mismo se le dio a, En fin, creo que, ¿cómo era? Melocotov, ¿qué es algo así era. Una eso? empresa israelí, es una empresa israelí que firmó Guado de Pedro para hacer el control, que incluso es una de las empresas que hizo el control del agua en Uruguay. Viste que, no sé si te acordás que Montevideo hace poco se quedó sin agua. Se Sí, había quedado sin agua. Bueno, previo a eso, le habían asignado a una de a estas empresas eh, el control del agua, ¿no? Porque, bueno, viste, bueno, estás a la altura y somos muchos, y etcétera, etcétera, y hay que hacer un control del agua, ¿no? Entonces, de ahí va la cuestión, ¿no? Agua limpia, te dicen, y en realidad lo que buscan es el control del agua, precisamente para ejercer el poder. Pero no solo desde el punto de vista de cuánto te voy a dar en recursos, sino también en qué le puedo poner. que ya le ponen, Eh, ¿no? sí, Porque ya que le le ponen, ponen demasiado cloro al agua incluso. ya le ponen de todo. Yo había leído, había El leído, flúor. Lugo, que dice que anestesia, aparte como calcifica la glándula pineal, bueno, ahí sería capítulo aparte también, pero que se descubren en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración de los nazis que tenían a los judíos y les daban agua con flúor. No quieren que uno tome agua de manantial, están controlando, y para mí están controlando el clima también, o sea, digamos, también con el nitrato de plomo no sé, pero pueden mover las nubes, o sea, hay como mucho avance, hay mucho avance Acá en el clima. Lian dice a la firma de Coca-Cola le dieron el Uruguay, ¿no? La firma Coca-Cola. Ahora le Buena dieron corrección. no entendí eso, el comentario de No, Lian. porque yo dije que no sé si era la misma empresa que le habían dado el control del agua. No, era la firma Coca-Cola que le habían dado el control del agua en Uruguay y pasó lo que pasó, que se habían quedado sin agua. Montevideo se quedó sin agua. No, ¿cómo le dieron a Coca-Cola el control del agua? ¿No? Bueno, eso es lo que dice acá, yo no lo sé, a ver, Muy fuerte el esto. control. Pero seguramente, ¿eh? No, pero la No me acuerdo cómo fue el ministerio. piñal, o Bueno, sea, nada, no sé qué firma, andás a ver el nombre de qué empresa le dieron mala planificación, bueno, en fin, acá vino, me voy a poner Guado de Pedro, para que hagan control del agua. agua. Bueno, acá Guado de Pedro, el 13 encabezó la firma de acuerdo técnico entre 5 provincias y la estatal israelí Mekorot. Era, no Mekorot, Mekorot, para mejorar el manejo del agua. Esto fue el 13 de febrero del 2023. Acá ponen caritas llorando, creo que debe haber algunos uruguayos. Fíjense, dice el manejo del agua en Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. Van a empezar a controlar el agua. La gente no entiende lo que significa esto. No tiene ni idea. Mira, nada más dice, bueno, mejor. Ujú. Y bueno, Mi después amiga tenemos, mira, tras la sí, sierra, tengo una amiga en Córdoba y siempre me cuenta de la sequía que hay y de que se anuncia que va a llover y que parece que las nubes van a empezar a llover y de repente se van corriendo y se van para el otro. bueno, O sea, hay algo ahí que se llama
geoingeniería eso. Lo que pasa es que eso es más viejo que Carapela de alguien. Pero cuando vos lo buscas, te dice que eso es teoría de Ah, conspiración. Pero a la sí, vez, después los programas de televisión te dicen, sí, sí, esto se usa como un argumento geopolítico, porque si yo produzco sequía en determinados países, yo puedo controlar ese país a través de qué? De comprar tierras, de comprar productos más barato, ¿por qué? Y porque tienen que vender y porque tienen pocos recursos, también de justamente que como no tienen dinero toman deuda o tienen que importar. Entonces, esto es geopolítica, esto no es una cuestión de conspiración, esto, la geoingeniería en sí tiene que ver con la puja política, geopolítica de los recursos del otro. Es así, cómo maneja sus cursos. Entonces yo desvalorizo absolutamente todo, los famosos incendios también intencionales y todo eso, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? y casi que ni se habla de eso. Te hablan del calentamiento climático, pero no te hablan de los incendios a propósito adrede para después vender la tierra a 2,50 pesos, ¿no? Claro. Para los amigos, o sea, en realidad los poderes Por más. eso te digo, y son las mismas empresas, ponele, o mismas, si se quiere, como se dice, es BlackRock, por ejemplo, vamos a decir así, Sí, eh, que después también financia al mismo organismo que dice que va a solucionar eso. Es decir, por eso, a ver, esto es una cuestión de geopolítica, de intereses, de presiones, de poder. hace poquito había subido vos, Dani, lo que había dicho Winston Churchill en una conferencia en 1940 y pico, creo. Y yo dije, Sí, lo encontró, porque yo siempre cito que hay un presidente, encima citaba que había un presidente de Estados Unidos, no, era inglés, era inglés. Y después me voy a internet a ver si lo encuentro la cita en otro lado, como para agarrarla, y aparecía chequeado, la página de chequeado diciendo esto es mentira. Y si uno va abajo de todo de chequeado, es la fundación de Soros, o sea, aparece Soros ahí, es como muy gracioso, es como, son ellos. Es que allá me río. O sea, es para llorar, pero yo me río. Están claro, ahí, están ahí. siempre es así. Cuando ellos no pueden anular la información, contrastarla con otra información, la catalogan de falsa. Tal. Porque no es que dicen, no, lo que quiso decir en realidad, no, No, falso entonces. más Cuando no fácil. puedo contrastarlo es falso, esto no lo dijo, no hay registro. Y encima me da risa cómo ellos se desesperan en argumentar, ¿no? Me acuerdo que antes decía, no, tal cosa no lo dijo, punto. ¿Quién lo dijo? Y no, le preguntamos a un historiador y el historiador nos afirmó que no, listo, así. Bueno, pero ¿y ese Y historiador quién es? expertos, es el comité de expertos que está El comité de siempre. expertos, sí, el ministerio de expertos. Mira, el ODS 7 es energía asequible y no contaminante. Claro, el tema es asequible la palabra ahí, y no contaminante. Fíjate vos cómo la palabra contaminante, y esto a mí me gusta mucho mirar, porque ¿pero qué? ¿Recién se dan cuenta que hay energía contaminante? ¿O siempre la hubo y nunca la trataron? La gente confunde el cambio climático con contaminación ambiental. Lo confunde, ¿no? Tiene, o sea, no, mezcla todo. Por eso compra el paquete. Sí, pero ¿no viste que las empresas, no viste que el ser humano es todo? El calentamiento global, cambio climático, y contaminación es toda una cosa, y medio ambiente es todo lo mismo. Toda una bola ahí conceptual que van cambiando y que van agregando Me doy- conceptos y que van quitando, agregan esto, sacan esto. igual yo también entro en esa bola, porque a veces digo, bueno, pero nosotros no le hacemos tanto mal como para estar mal. O sea, yo también mezclo contaminación con medio ambiente o con calentamiento A ver, global. el medio ambiente el espacio, ¿no? Tiene que ver, pero lo que digo es que la gente lo mezcla, porque el cambio climático se supone que es por la actividad humana que a su vez tiene encima un ciclo, pero en realidad, bueno, eso no es lo que afecta, sino es que sos vos. Y termina siempre siendo la culpabilidad del sujeto. Por eso hay que eliminarte, hay que controlarte. Porque vos estás haciendo daño, porque vos no sabés cómo comportarte en la vida, porque vos sos una persona ignorante, porque vos esto, y siempre la culpa, esta es la misma culpa del catolicismo en su momento, ¿no? No hablo de los católicos, sino esta es mi culpa, ¿te acuerdas? Pero
para, digamos, la misma culpa, pero para los que no creen en el catolicismo, en el Dios ese, sino que son los ateos. Pero siempre hay que echarle la culpa a alguien. Siempre alguien tiene que sentirse culpable. Es decir, ejecutar a alguien apto para sacrificar. El famoso inocente. Bien. Bien. Después, mira, el octavo habla de trabajo decente y crecimiento económico. ¿A qué llaman decente? Fíjate vos que o sea, es una burla para mí esto, realmente, porque uno está tratando de, o sea, como trabajo decente. Bueno, pero ¿Qué ahí, dice? Promover el crecimiento económico, escuchá, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y producto y el trabajo decente para todos. Ahora, el crecimiento económico para recursos finitos no es posible, sostenible incluso. Yo no puedo crecer hasta donde a mí se me ocurra. En algún momento tengo un límite. Si yo tengo recursos finitos, justamente, y tengo energía que tengo que hacerla asequible, y tengo que controlar el agua porque no hay mucha y está escaseando, por eso hay que controlarla. Pero después digo que hay que promover el crecimiento económico sostenible. Yo no puedo crecer de manera, crecer, porque crecer es eso, ir aumentando los recursos, ¿verdad? Pero si tengo recursos finitos. ¿No? Fíjate, mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. Qué buenísimas las metas. todo este tipo de uso del lenguaje lo hubo el domingo pasado. Eh, ¿Cuántos objetivos? Entonces, que o sea, podríamos hacer una segunda parte y seguir con los objetivos, ¿no? Sí, sí, O ya son- llevamos un rato. Vamos por el 8, ¿Y a la mitad. cuántos son la mitad? Yo igual me quedé con las re ganas de... Pasa que lo que tiendo a hacer es hacer como mi forma, ¿no? Como tiqui, 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 tiqui. Pero tu forma es... O sea, No, yo porque me lo escribí, entonces, bueno, vamos a y me hablarlos. Yo también quedé me puedo desvariar, Me voy, de hecho me voy muchas veces en los discursos, en las palabras. quizás irme con vos a hablar en un vivo de Proyecto Bluebird, Proyecto Bluebeam, Operación MK Ultra, Proyecto Monarca, o sea, digamos, ahí, ahí, me gusta eso. Me gusta todo igual. Es para hacer una clase aparte, Agenda 2030, porque es mucho más profundo, porque hasta uno podría detenerse en cada uno de los objetivos En cada y ver punto, qué es sí. lo que ha pasado en la historia, ¿no? Qué es lo que ha sucedido, que traen esto como el nuevo axioma, eh, que de nuevo no tiene nada y está solapado y tergiversando la verdad y parece que fuera positivo y en realidad es una garch. Eh, mm. Está plagado de eufemismos y la realidad es que, vuelvo a decirlo, que es un trabajo decente. ¿Cómo vas a crecer económicamente si supuestamente no hay agua? Digo, digo lo que dicen ellos, no que yo diga eso, ¿no? Entonces, son cuestiones que empiezan a contradecirse, empiezan este, contrarrestarse entre ellos, ¿no? Porque a la vez, el fin de la pobreza, ¿cómo lo ejecutas con un crecimiento económico? ¿No? Porque si alguien crece, hay alguien que no crece, ¿no? Crecen todos a la vez, ¿cómo? Entonces no crece nadie. Si crecen todos a la vez, nadie crece en realidad. No, todos tienen cada vez más. No, porque el bien es uno. El bien va cambiando de mano. No puede, yo no soy productor de leche. La leche la tiene esto, el bien lo produce, yo la tengo, no todos tenemos tambos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tan simple como una. Hay que ir a la economía en serio. La gente confunde finanza económica. Vamos a la economía en serio. Mientras alguien está haciendo la empanada, estaré haciendo otra. ¿Puedo hacer empanada yo? Bueno, y si todos hacemos empanada, entonces no hay chance que todos crezcan a la vez y se termine la pobreza.
Eso no existe. Porque siempre va a haber alguien que tiene la cosa y la cosa va transfiriéndose. De hecho, mirá, hablamos de dinero, sea digital, sea físico, el dinero se llama liquidez, porque fluye. Siempre el dinero no se puede estancar. Entonces, este es el mecanismo, es el medio, ¿no? El dinero es el medio del bien. Y sin embargo, fluye también como el propio producto, no estanca. Entonces, eso es difícil porque siempre hay transferencia. Entonces, es complejo esto de hablar de hambre cero y fin de la pobreza, hablando de, a su vez, de crecimiento económico para todos. Aparte me parece que siempre lo que traen es algo muy abstracto, ¿no? O sea, porque yo pienso que se podrían poner árboles frutales, se podrían poner huertas en comunidades. De hecho, cuando fue la Plande cerraron un montón de huertas que estaban re buenas. O sea, en realidad nada de lo que proponen verdaderamente aporta. Ojalá que eso cambie. Yo creo que igual para mí, el futuro, así como para ir cerrando, pienso que Plutón entrando en Acuario y va a quedarse como 20 años, va a hacer que el poder vuelva al pueblo. Al principio no vamos a ver cómo con el poder, al principio va a ser incómodo, al principio va a ser oscuro, al principio vamos a tener que meternos en lugares que no están buenos y vamos a tener que romper un montón de estructuras, transformarlas, pero después inevitablemente para mí vamos a una redistribución, que no por eso tiene que ver con la igualdad directamente, pero sí a que estemos en que podamos compartir un espacio que tenga riqueza, ¿no? Como que uno pueda acceder a bienestar donde vaya. Y no de estos objetivos abstractos que en realidad están bajados de BlackRock. Como BlackRock y todo eso, y todo lo que tiene Black. Mira, yo tengo una versión respecto a ese de Plutón en Acuario, Más oscura. pero ¿por qué? Porque he aprendido a través de Lore que no podemos olvidarnos de la astrología antigua, no porque la nueva no funcione con ese Urano como regente, sino que también está detrás Saturno. Es decir, el regente de ese Acuario también es Saturno. Por eso los acuarianos son Claro, a veces cabeza de termo, cabezas de termo. A mí me gusta decirle cabeza de termo porque yo convivo con mi vieja es de Acuario, mi cuñada es de Acuario, mi hermano es de Acuario, este es de Acuario, el Rafa es de Acuario. O sea, tengo varios y yo tengo medio cielo en Acuario. Medio cielo en Acuario, me gusta el medio cielo en Acuario. Entonces, lo que quiero decir es que detrás de un nuevo regente, va a cortar mal. el regente de Acuario también era Saturno. Se empezó a cortar mal, Dani. No quieren que diga esto, loco, no quieren que diga esto, viejo. No, quieren que La hable dejamos esto. O que no hable vos, no, no no sé. quieren que hable yo, que no hables vos. Ah, bueno. Chiste, chiste. Yo pienso esto de Saturno, es verdad que rige Acuario, es el antiguo regente, pero me cuestiono si ya no entrando en la nueva era, como en el nuevo paradigma o en la 5D o como querramos llamarlo, para mí ya vamos a dejar los regentes tradicionales. O sea, digamos, de Pisces es Neptuno y de Escorpio es Plutón. Y ya. Me parece que vamos a irnos moviendo para ahí. Sí, en una concepción, desde una concepción antigua y desde un presente y un pasado próximo, se sigue viendo que funciona muy bien y Saturno todavía aplica. Pero para mí, o sea, incluso con un Plutón en Acuario, va a cambiar mucho la energía acuariana. Para mí es probable que lleguen a terminar de tomar o a tomar con más fuerza ese Urano, que es lo que viene a hacer, ¿no? A tomar a su padre ahora en la modernidad, a su padre ahora en este presente de cambio de paradigma. Bueno, A ti, yo las tomo como simultáneas a las dos versiones. Siempre uno tiene que mirar varias versiones y, digo,
no te dije, esa no es así, es así. No, dije, yo también conozco la otra versión, y la otra versión establece que el, el sistema, ¿sí? Y ahí está. Mira, leo el último comentario, ¿no? El sistema solar está ascendiendo. Bueno, ahí está la cosmovisión que uno trae. ¿Por qué yo traigo la otra versión? Porque yo soy un loco terraplanista. Entonces, Claro, es entonces, verdad. ¿Qué hago, chico, haciendo un vivo? entonces el axioma que vos consideres, es decir, la premisa que vos consideres de que el sistema inflacionario y que se va moviendo el universo, digo, alguien que habla de física, eh, y que los propios pitagóricos hablaban de la esfera de influencia, y que no es hasta hace poco que aparecen estos nuevos transpersonales, como se llaman. Entonces, fíjate, en versión de la... Estaban ya, ¿eh? En las Sagradas eh, Escrituras antiguas ya se mencionaban. No, no bueno, con... porque eran... Bueno, eso es lo que nosotros discutimos. Por eso le ponen nombres. La mitología, es con más razón, más punto a la cosmovisión que uno trae, que es el argumento ya estaba. Ellos te dicen que descubrimos, no, lo que hacen para mí es emerger el arquetipo sobre la mesa. arquetipo. Total, total, Ya total, estaba, total. ya estaba el arquetipo ahí. Lo hacen Lo que emerger. hacen para mí es asignarlo y nombrarlo, incluso establecerlo para condicionar, justamente condicionar elementos que vienen a partir de ahora. Y te voy a dar un ejemplo. Te doy un ejemplo. En el año 2019, los astrónomos elevaron al planetoide, al asteroide Geia, a planetoide. Ella, ¿cómo se Y escribe eso? Geia, la diosa Ah, Geia, no, no, el asteroide, sorry. No. lo elevaron a planetoide. ¿Quién es Igeia? El que rige la salud, pero no la salud física, sino los elementos para limpiarse con alcohol. Igeia y colectiva. Era el que estaba en la mesa, hay un alcohol en gel todos los días. Mira vos qué casualidad. Bueno, ese es un directo que yo hice con mi novia junto con... ¿Quién más estaba en el directo? Y lo analizamos. Y más, el directo no sé si era ese que se llama Astrología, Arma Arquetípica, le Ah, pusimos al título. wow. Los tipos, inconscientemente, establecen argumentos y elevan, porque por eso vuelvo a decir, no es que ellos le ponen Apolo porque se les ocurrió, y es el Apolo 11 el que llega y pisa la luna y no el 13. Hay que entender los símbolos también, más allá de lo que se crea. O no, cada uno tiene su cosmovisión que puede percibir. Igual Pero bueno, sí. para mí en simultáneo que me parece súper interesante siempre tu mirada igual, pero esto que decís de que hacen emerger el arquetipo, pero también creo que el, el arquetipo, al arquetipo lo hacen emerger y emerge, sucede al mismo tiempo. Bueno, Porque en no son las dos porque es autónomo. Jung, coincide 2 segundos. El descubrimiento de Plutón coincide justo con los totalitarismos, el descubrimiento de Neptuno coincide con los barbitúricos y las sociedades espiritistas alrededor del mundo, y Urano coincide justo con el descubrimiento, con las revoluciones que estaban pasando y la revolución industrial y todo el avance que había en esos momentos bueno, en ahí está la cuestión. A ver, coincide. Ahí está la cuestión. Son las dos cosas, pero son las dos versiones. Son las dos maneras de ver un argumento. Es Para el mí, cilindro, para mí, ¿viste? ¿Viste el cilindro? sí, Si vos lo mirás de costado, proyectás un rectángulo. Y si lo mirás del otro lado, proyectás un círculo. Pero el objeto es un cilindro. vos sos muy profundo. No, pero pará, ¿qué quiero decir? Que son las dos cosas. Y ahí está la pregunta. Ese es el gran dilema astrológico. Yo pensé que yo era profundo. ¿Las cosas suceden y yo las miro en el cielo o el cielo condiciona la tierra? Son las dos preguntas válidas y es más, son las dos simultáneas, estoy muy de acuerdo. Son las dos simultáneas, ¿eh? No puedes quitar una de la otra. No, no. Por eso yo digo que, pero sí te puedo decir, elevan a planetoide, Igeia, ejemplo, y de repente, ¡pa! Sobre la mesa, alcohol en gel, lavate las manos, no sé yo, y lo hicieron un ratito antes que empieza todo. Y habría Y que fue ver, justo, ¿no? y sabés qué, pará, te digo más, perdón. Y No, no, no. resulta que Pfizer tenía que ver en algo de eso. Después te paso el video. Ay, por favor. Es como con las conspiraciones de lo astrológico. Me muero. ¿Y sí? Empiezo un capítulo nuevo yo. Yo pensaba que...
y me quedé pensando en Quirón, tendría que buscar, ¿no? Porque siempre me confundo si es en los 60, los 70, también cuando aparece Quirón, el asteroide, y funciona súper bien. Pero habría que ver, ¿no? ¿No? Ahí. Ay, qué Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos del palo de los Robert Martínez. interesante. Nada, pero yo lo juego del Robert, pero nosotros venimos de ahí en la discusión 2015. Estoy hablando de punto de vista arquetípico. No, no es un directo para hablar de argumentos científicos, de por qué yo pienso que es una esférica, qué sé yo. Eso es para otro, quizá otra charla si querés, pero lo importante acá es que esa doble condición, es decir, no son excluyentes. No, No podés excluir una a la no. otra. Entonces, Lo hace. como ellos saben, porque ellos han estudiado el cielo y lo que más tienen es estudiado el cielo. Por eso sus telescopios son, el Vaticano tiene el Lucifer 1, que es el binocular más grande del mundo, lo tiene el Vaticano. Binocular, que no es lo mismo que el que usar un onicular. Binocular, o sea, vos ves profundidad. El cielo lo tienen datado. Por lo tanto, ellos si quisieran, pueden saber algo que vos nunca sabés, nunca descubriste, o una estrella o algo, y está oculta quizás, pero sí cuando estudiás la mitología, cuando estudiás la astrología, cuando estudiás la numerología, cuando estudiás el tarot, cuando estudiás la Kabbalah, empieza a emerger, te das cuenta cómo esos arquetipos y esas manzas se mezclan, tienen que ver una con otras, se conectan, y te das cuenta de, mira este asteroide, mira acá está, acá hay una piedra incluso asociada y por eso tal, no sé, sacerdote usaba esa piedra en el año, etcétera, ¿no? Eso está muy interesante analizar, porque eso te condiciona la historia también, explica también algunas cosas. Yo Me pasás no el. sé nada, dice, yo no sé nada, dije, pero yo sé, me junto con los que saben algunas veces. Claro, vos sos pillo, vos sos pillo. Vos sos pillo y tenés ahí, pa. Eh, Dani, ¿me pasás eso de Pfizer y Heia? Heia es, pues ya no me sale, no la pronuncio bien. ¿Cómo? Igeia, el asteroide Igeia, Y Heia. elevado a planetoide, imagínate, o sea, le elevaron de categoría y ¡pah! Emerge así como el alcohol en gel en la mesa, que aún y persiste. Elevarle Persiste en algún- algo que nos venga bien entre nosotros, Sí, porque podemos los cata, hacerlo. Empezar a buscar algún asteroide que tenga una vibración copada, investigar, analizar y empezar a hacerlo funcionar en la carta ahí, para empezar a traer nosotros nuestro propio, o sea, a hacer que suceda un arquetipo que sea copado. vos sabés que los cátaros, te doy un ejemplo, en el Languedoc francés, crearon el arquetipo dama, no existía hasta antes del siglo XII, El el arquetipo Adama, Adam, dama, Dama. dama, el arquetipo dama, la mujer ideal. Y lo usaron para hacer una estrategia de liberación. Eso es lo que cuenta la historia. Para liberar a los individuos cuando vean proyectada la mujer ideal y que ella los libere porque recuperan su ánima y bueno, en fin, no importa. Eso es lo que cuenta el relato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como ellos son justamente invadidos, básicamente eliminados de la faz de la Tierra, no logran desactivar mágicamente el arquetipo Dama y el arquetipo Dama se empieza a circular en la psicoesfera. Y como Jung, antes de morir, eso es lo que te iba a decir antes, él, viste que hizo un libro, Arquetipos, me parece uno de los interesantes, vendrá Robert y te dirá, bueno, pero eso no son lo mismo que astrología. Sí, no es lo mismo signado, porque la astrología es una disciplina precisa, pero sí son arquetipos psicoides igual, porque están en la psicoesfera. Entonces, Jung dice, sí, y una cosa que me olvidé decirles, dice Jung antes de morir, los arquetipos son autónomos, funcionan por sí mismos, es decir, logran su propia entelequia, como diría Platón. Es decir, van evolucionando por sí mismos, además de evolucionar o ejecutar algo para el otro. Entonces, lo que uno siempre descubre de un arquetipo es el designio para que vos puedas ver, pero nunca vas a saber quién es. No vas a poder descubrir nunca quién es. Eso es lo que se dice, obviamente, en esa disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir que sean autónomos? Que después, una vez que ellos hacen emerger un arquetipo o un elemento, después eso empieza a girar solo en la psicoesfera. Ya quedó instalado, fíjate. Y después ya está, cada quien le da mayor o menor potencia al arquetipo.
le da mayor o menor sentido. Hay gente que hoy no puede ir a comer si no hay un coso de alcohol en gel en la mesa. Ya quedó instalado ahí. Y bueno, en el caso del cátaro, para cerrar, cuando ellos fallecen y no logran desactivar el arquetipo, se les va de las manos y se instala en la psicoesfera. Y empieza a rodar ese arquetipo psicóico como el concepto de la mujer ideal, la que sufre todo hombre cuando proyecta. Eso es terrible, pero bueno, eso es si usted cree la mitología, ¿no? Obvio, no hay que decir, pero eso es una mentira. Bueno, vamos a discutir a ver si el varón no proyecta sobre la mujer una mujer ideal y después se desilusiona. Quien está condicionado por arquetipo dama. De ahí viene la cuestión de la mujer ideal francesa. De ahí viene la cuestión del arquetipo. Antes no pasaba, de que no, que tiene que ser perfecta. Pero eso es un relato mítico muy interesante para analizar, que estoy tomando como ejemplo para que sepas o para que la gente entienda cómo es activar un arquetipo, pero después se te puede ir de las manos porque se vuelve autónomo, toma vida propia, como el famoso COVID-19. Una vez que elevan ese famoso egregor. Pero podemos pensar que toma vida propia y que evoluciona también. Evoluciona por eso, pero para sí mismo, no para vos. Obvio, 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 obvio. Por eso tiene vida propia. Vos no sabés si después eso te puede afectar para bien o para mal, pero evoluciona, sí, para sí mismo. Por eso pienso en esto originalmente que estábamos hablando, esto de que Acuario, sí, o sea, tradicionalmente los regía Saturno, porque antes en la antigüedad se podía ver hasta Saturno, y Urano se lo descubre después, entonces se le da una nueva regencia. Y qué onda con el arquetipo, o sea, qué onda con Acuario y Urano y Saturno verdaderamente, o sea, igual jamás los podríamos llegar a conocer verdaderamente, ¿no? Eso es una idea que uno tiene en el inconsciente colectivo de lo que son. Es mucho más profundo. Y ahí está el misterio, ¿no? De la vida y de Dios y de los dioses en general. Y que en Sí. realidad esa es la magia de observar el misterio y saber que nos sirve para caminar, ¿no? Para seguir preguntándonos, para seguir escarbando y que igual sigue siendo interminable, ¿no? Siempre se empiezan a desplegar nuevos significados. Y creo que O incluso sea que bueno, en el paradigma va a haber todavía mucho más significado o significados mucho más elevados de los planetas, frecuencias más altas. Entonces, no te iba a decir una canción de Gustavo Cerati que me gustaba que decía, si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. totalmente. Bueno, será tiene un canalizador, Un 11, un 11. Era un 11. Un 11. maestro. Maestro. Sí, era un maestro. Wow, cerramos con Cerati. Cerramos con Cerati. Bueno, Dani querido, ¿querés decir algo para alguna cosita más? No, Agradecer, no, mandarte. yo te decía hablé toda la charla, ¿qué más querés que diga? Yo a veces me da cosa a veces monopolizar la La palabra, pero sé que no me molesta. Sé que no me molesta igual, no pasa nada. Pues yo tengo ascendente en libre y está todo bien. Como, te toma la palabra. Pero bueno, también uno se conoce en un vivo, o sea, es como que rompimos el hielo también a ver cómo funciona. Yo quizás soy viste, por ahí tiro chistes, qué sé yo, me pongo No, medio pero pelotudo. no pasa nada porque a mí no me molesta, ¿eh? Como De para hecho, yo hacerlo, también hago eso, pero lo que pasa es que a veces, nada, pues, porque, lo que pasó hoy en este directo es que vos sabés que yo hablo y cuando vos empezás a hablar no te escucho, ah, y hasta que yo no me callo, no sé si te pasa que a veces estoy hablando y cuando hasta que vos yo no me callo, no me escuchás, pero eso me pasa con varias conversaciones, es como que el micrófono se cerrara hasta que el otro no termina de hablar y después se abre, algo así hace el sistema. pues, y no tiene que ver con que uno tenga muchas ventanas abiertas, no, tiene que ver con el micrófono de Instagram. No, sí. Me Ah, pasa eso, hay gente capaz que sabrá lo que digo, que es como uno está hablando con alguien y la otra persona, ¿viste? Se le ocurre algo y dice, y ves la mímica, pero no se escucha hasta que yo paro de hablar y ahí escucho. sí, es verdad, pasa, sí, total, total. Igual también creo que la Agenda 2030 era más pesada de lo que, o sea, yo sabía que había 18 objetivos, pero bueno, nada. Le agregaste un número de 17. ¿Eh? 17 o 18. 17, porque tiene que dar 8. 1 más 7, 8.
tiene que dar 8. Claro, claro. Bueno. Nos vamos a ver en un próximo vivo, lo vamos a flashear si seguimos por Agenda 2030, si querés, o lo otro que a mí me queda pendiente Por de lo que hablar con vos. vos quieras, no hay problema, acá estamos. Cuando podamos saldrá de algún otro vivo. Un placer, ¿eh? Un re placer. Gracias a todos los que nos escucharon del otro lado, a la gente de Dani, y a mis muchachos y muchachas también que siempre están presentes. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Bye. Un placer, ¿eh? Nos vemos la próxima. Igualmente.